Gracias, Dani. Buenos días. Uy, parece que estoy solo. Buen día, Rodolfo. ¿Cómo te va? ¿Bien? Buen día. Bueno. Wow, parece que un sábado a la mañana, fresco. Estaba fresco, yo pensé que estaba más calentito. Acá me traje refuerzos para... seguro que a la noche, cuando termine la reunión de la noche, va a estar calentito, pero ahora empezamos fresco. Bueno, después de este tiempo de adoración, yo también me quedé pensando en dos cosas, ¿no? La primera canción dice, te lo doy todo, te lo doy todo. Yo pienso mucho cuando canto y muchas veces no canto, porque no soy de cantar porque la letra lo dice. Pienso si lo que estoy cantando lo puedo afirmar y a veces no canto. Y le cuento la verdad, a veces cambio las letras. Algunas letras que no me convencen, la cambio. No me convence porque no me gusta, no la veo bíblica, entonces la cambio. También le cuento el secreto. Y hoy que hay mucho énfasis en el yo, en las canciones, yo, mi, yo, mi, yo. Es muy bueno esta mañana las canciones que nos pusieron en modo él. Yo le doy todo. Entonces pensé que a veces el dar todo, me vino esta imagen, ¿no? Venimos al altar, traemos una situación, lo entregamos, nos vamos, nos sentamos y cuando terminó el culto, lo volvemos a agarrar y lo llevamos. Y estamos todos los domingos trayendo lo mismo y orando por lo mismo, pidiendo que nos liberen de lo mismo, haciendo la misma entrega, porque no hemos entendido lo que quiere decir entregar. No hemos entendido. Entonces, como que lo pasamos. Se lo traemos al Señor, se lo mostramos y lo llevamos. Y estamos otra vez la semana y el domingo que viene otra vez, parece que hay que, otra vez. No hemos entendido lo que quiere decir entregar. Cuando el adorador venía y lo entregaba, holocausto, todo para Dios. Todo para Dios. Y luego esta canción que nos hace pensar, de verdad estamos, como bien decía en la oración el pastor Rodolfo, gastando nuestra vida para Él, porque la vida se va a gastar igual. No, estoy bien. Si me canso mucho, te digo. Gracias. Si estamos gastando nuestra vida para Dios, gastando nuestra vida para Dios o la estamos desperdiciando. Si la estamos desperdiciando. Y es interesante porque el mundo ve las cosas de distintas perspectivas, ¿no? Cuando la mujer aquella rompió el frasco de perfume fino, que más o menos era equivalente el costo a un año de salario, y ustedes saben que las esencias son carísimas, $200, $300 para un frasquito de perfume, y no estamos hablando de esencia, que es, bueno, imagínense un frasco que tendría el valor más o menos de un año de salario, lo rompe allí, la casa se llenó del perfume, qué bella imagen. El fariseo y los líderes religiosos que estaban mirando la escena, qué desperdicio que hizo. Se lo podríamos haber dado a los pobres. Wow. Socialmente hoy aplaudiríamos, ¿no? Entonces, para la vista de otros fue un desperdicio. Pero para la vista de Jesús, el que lo recibe fue un acto de adoración. Entonces, lo que para el mundo es desperdicio, si lo hacemos para el Señor, es un acto de adoración. Y lo que a veces para el mundo es ganancia, cuando nosotros lo vemos decimos, esto es un desperdicio. Esto es un desperdicio. Entonces, ¿lo entregamos o se lo pasamos al Señor? ¿De verdad se lo entregamos? Cuando Ana entregó su deseo íntimo, ferviente, intenso, agónico, atroz, se levantó, cantó, fue feliz, dejó la depresión y vivió una vida distinta, porque había entregado eso en el altar. Y fue libre de todo eso que antes la agobiaba y la cargaba tanto. Fue una mujer distinta cuando entregó. Y en el tiempo de Dios se escuchó, se acordó, la miró con compasión y qué hombre nació. Y recordá siempre esto.
Samuel fue el Saúl que tuvo que haber sido. Samuel fue lo que Saúl tuvo que haber sido. Qué hombre, ¿eh? Ahí está medio oculto por David y a veces perdemos. Lo entregó. Entonces, la pregunta que te hago, ¿lo entregaste? ¿De verdad? Segundo, la adoración nos deja con la pregunta de, ¿estamos usando nuestra vida? ¿La estamos invirtiendo? ¿La estamos gastando para Dios o la estamos desperdiciando? Y es muy importante y pertinente porque hay un cálculo que se ha hecho en Argentina que cada persona promedio pasa 3 horas delante de una pantalla. Scrolleando sobre todo, ¿no? O sea, esto. 3 horas. Cálculo fino es un día por semana. Son 4 meses por año que le dedicamos a la pantalla del celular. 4 meses de nuestra vida cada año. Y no quiero poner a nadie incómodo, pero una de las peores cosas que podemos hacer es darle un aparatito de esto a los niños menores de 12 años. De hecho, todos los estudios apuntan que a partir de los 13 o 14 años recién comienza el niño o el adolescente a tener cierta capacidad como para distinguir cosas. Y si esto pasa con los niños, también nos pasa a nosotros. Entonces estamos en un tiempo donde usamos nuestra vida y nuestro tiempo de maneras que necesitan ser seriamente evaluadas, seriamente revisadas. Y una de las cosas que tenemos que evaluar y revisar es nuestros conceptos sobre el liderazgo, que está muy influido por nuestra cultura. Hago un paréntesis. Gracias, Pastor Oscar, y gracias, Pastor Rodolfo. ¿Oscar? Sí, y Rodolfo. Y creo que Lucas también, ¿no? Lucas, Lucas. Gracias por... pensé que era un bigote grande, ¿no? Era la lapicera que te había atravesado junto. Digo, qué un mostacho que tiene. Tremendo, ¿no? Era la lapicera que se le pegó con la barba y parecía un mostacho francés así. Así que gracias por la invitación para compartir con ustedes. Entonces, vuelvo para atrás. Rever un poco los conceptos de liderazgo que tenemos. Nosotros tenemos una influencia anárquica en nuestra historia argentina y luego una influencia también autoritaria y populista. O sea, tenemos una mezcla que cuando pensamos en el liderazgo se nos mezclan mucho con nuestra historia, con nuestra cultura. Y luego tenemos modelos de los negocios, del comercio, la tecnología que también ahí hacen juego. Entonces es muy importante venir a la palabra y considerar juntos qué dice la palabra sobre este tema. Entonces quiero hacer un pequeño ejercicio. ¿Tienen papel y lápiz? O antiguo. Les cuento a la generación joven. El papel era un elemento que se usaba sobre todo, o se usa de la corteza de los árboles, o también puede ser de la caña de azúcar para hacerlo un poco más sustentable y demás, con el cual se elabora una pasta base que se llama papel. Era un antiguo procedimiento que se usaba para escribir, porque antes se escribía. Y el lápiz es un instrumento que puede ser de madera, de plástico, o de una aleación de varios materiales, que tiene como fin en el centro una punta de grafito o de algún otro material también, para escribir. Si tiene alguno de esos arcaicos elementos, puede usarlo. Esto es algo que se llama papel. Y si no, lo puede hacer en la pantalla, está permitido. No mire nada, no observe nada, no revise nada, pongan el celu en modo silencioso y escriba la palabra líder, L-I-D-E-R, 5 letras, L-I-D-E-R, y le voy a pedir que haga un pequeño ejercicio, tiene 2 minutos para eso. Si tiene papel, tipo acróstico, ¿no? Arriba, forma, ¿cómo es esto? Vertical, perfecto. La L arriba, la I, la D, la E, la R, las 5 letras. Así que colóquelo en así una columna de forma vertical. Y ahora un par de minutitos. Coloque buscando esa letra primera, tiene que comenzar con esa letra, es una condición. Alguna característica que usted considere que tiene o debe tener un líder. Piense en algún líder que conoce,
del ministerio, de la iglesia, de la historia, de la Biblia, que lo haya inspirado, un Daniel, un Nehemías, un Moisés, un David, un Pablo, o alguien de la historia que le pueda interesar, un Belgrano, un San Martín, lo que sea. Y piensa en eso, una L, una L, a ver, una L. Ah, tico. ¿No con cuál? No, loco no. Loco, un poco más. Me parece. No, esa no. Me había enganchado por otro lado. Aunque tiene que tener algo de loco, pero porque como todos de locos y poetas, todos tenemos un poco. Sí. ¿La letra es inicial? Sí, no, la inicial. Idealmente la inicial, sí. Si no la encuentran, pónganla a la mitad, pero idealmente la inicial queda más lindo. Este sentido de orden a mí me gusta más empezar de izquierda a derecha cuando escribo, ¿no? Y entonces eso. Entonces una L, una L, una L, una L, una L. Lúcido. Bueno, pero después tienen que saber qué significa la palabra que puso, claro. La una D, esa es más fácil, ¿no? Una D, con D. Una una R, una R, en realidad. Bueno, ¿estamos? ¿Estamos ahí ya? ¿Ya lo tenemos? ¿Quién no terminó? Acá ya las hermanas como siempre terminan primero. ¿Sí? ¿Por allá al fondo? ¿Ya? ¿Las tenemos? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Algunas de las chicas de allá al fondo? Levantan las manos por ahí, allá. Bien, bien. Espera, me dice. No, espera. Muy bien. ¿Por acá? ¿Sí? Están juntos con matrimonio, quieren hacerlo juntos, no hay problema. Vale que la esposa ayude al marido, porque el marido está trancado y la esposa ya terminó y lo mira. ¿Cuándo termina, querido? ¿Tanto te cuesta? La que están solas, chicas, bueno, busquen uno que sepa hacer rápido esto, es una buena prueba. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver, con L. ¿Quién tiene algo con L que quiera decir? A ver. Leal. Muy bien. Libre, tú. Luz. Bueno, ok. Pagó la cuenta. Es en cuanto a más de la función, tal vez, que de la persona. Bien. Leal habla de una cualidad de la persona. Y luz, quiero pensar que puede ser más una función. Ilumina, muestra, pero bueno, dale, vamos con luz. Llamado con, bien, el sentido de llamado que tiene la persona. Lúcido, sí, lúcido, sabe, ¿está? ¿Cómo? Labor. Bien, otra vez enfocado hacia la tarea. Tiene una labor para realizar. Revelación. La L, ¿a qué? Fuiste a la L de allá. Bien. Bien, de revelación. Ok, vamos. ¿Alguien más? Libertad. Bien, libre, libertad. Bárbaro. Con I, ¿qué tenían? Involucrado. Bien, involucrado. Está ahí, está metido, está presente. Inspirador, inspira. Íntegro. Vamos a hablar algo de eso después. ¿Idóneo? Inteligente, bien, inteligente. Idóneo, bien, porque ya hablamos de la idónea. ¿Y el idóneo? El idóneo nunca hablamos del idóneo. Darle con la idónea. Y pobre, hay un montón de idóneas que tienen cada idiota al lado. Perdón. Es con I, pero no, disculpa, no. Se me escapó. A ver. Ilustrado, bien. Es una característica de aprendizaje, está comprometido, sabe qué pasa, está informado. ¿Por allá? Instruido. ¿Y allá? Incondicional. Muy bien. ¿Y allá? Irreprensible. Bien. Y es leíste Timoteo y Tito. Muy bien. Hiciste la tarea. Irreprensible. Vamos a hablar de esas cosas. Con D. Dadivoso. Dedicado. Dispuesto. Decidido. Determinado. Dinámico.
Distinto, wow. Decoroso, vamos, ¿seguiste? Dependiente de Dios, bien. Dirección, bien, tiene dirigido. Bien, bien. ¿Para qué me traen acá a enseñar sobre este tema? Bien, empático. ¿Por dónde? Por ahí hay varios con empático, ¿no? Espiritual. Especial. Enseñable, educable. Es una característica que falta. Entendido. Esforzado. Entereza. Bien, que está por allá. Esmerado. Enterado. Entregado. Bien, gracias. Entregado, muy bien. Esforzado. Bien. No, equilibrado. Cómo somos dados a los bandazos, ¿no? Parte de la cultura también, ¿no? Hoy somos todos derechos humanos en el 78 y después vamos así a los bandazos en la cultura nuestra y también a veces en la iglesia, ¿no? Hoy está súper consagrado, al otro año se fue a los caños y después otra vez vamos de un lado para el otro. Equilibrado, que tiene que ver con una palabra bíblica que es mesurado, sobrio, ¿no? Maduro, sí. Maduro, exactamente. Bien, y nos queda la R. No puedo decir nada porque ya usó la R. La R de responsable. Bien. Recto. Reservado. ¿Restaurado? Restaurado. Bien. Resistente. Rendido. Bien. Respetuoso. Wow. Si algo falta en nuestra cultura de esta época, ha terminado. Revelación, si algo habían dicho, ¿no? Bien. La revelación viene de parte de Dios, guarda. Que cualquier revelación que pueda tener siempre tiene que ser supeditada y dependiente de la revelación de la palabra. No hay nuevas revelaciones, sino la revelación de la palabra. Sí hay nuevo entendimiento de la revelación ya dada. Qué distinto, perdón, ya voy. A ver porque esto es muy importante. No hay nuevas revelaciones. Hay nuevos entendimientos de la verdad dada. Hay revelación de la revelación dada, si se quiere. Por eso yo soy un poco reacio a usar la palabra revelación. No hay algo nuevo. Acá está la revelación final, completa y total. Lo que sí, el Espíritu nos da capacidad de comprender, de entenderla, de aplicarla, en ese sentido. No es una revelación de algo nuevo, sino es una revelación de lo que ya fue revelado, ¿no? ¿Se entiende eso? R por ahí, R con R guitarra. ¿Quién había dicho por allá? Redimido. Bien, sí, si no, estamos sonados, estamos llenos de liderazgo. Canal racional, sí, también. Racional porque tiene que usar sus facultades intelectuales y demás, ¿no? Siempre rendido, por supuesto, al Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, la pregunta, ¿hay alguno de nosotros que reúna todas esas características? Lamento que vine porque yo no. Te equivocaste en invitarme. Entonces, dependemos de la gracia de Dios, de ese llamado que Dios nos hace, no porque son mejores, especiales, únicos, porque somos la única, como dicen unos amigos, la última Coca-Cola del desierto, sino por la pura gracia de Dios. Y Pablo lo dijo, ¿no? No que sea algo yo mismo, es la gracia de Dios, pero también dice, arreglón seguido, en la gracia de Dios me esforcé, en la gracia de Dios aprendí, en la gracia de Dios superé, ¿no? Es la gracia de Dios. Y es el compromiso de seguir siendo, como algunos ya lo mencionó acá, enseñable, educable, transformable por Dios. Un proceso que no termina hasta que estemos con el Señor. Pablo dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, sino
prosigo al blanco, a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esa palabra prosigo viene de la misma raíz de la palabra persigo. Así que Pablo está diciendo que de la misma manera que él había empecinadamente perseguido a Cristo, ahora luego de ese tremendo encuentro con él, ahora se ha transformado en un proseguidor y ahora prosigue en esa meta, en ese llamado. Así que en ese proceso estamos todos. Algunos iniciándolo, otros en el desarrollo ya maduro, otros quizás muy avanzados y ya para dar mentoría y ser líderes de líderes en distintos momentos de ese proceso. Algunos, iniciándolo, otros en una etapa ya de madurez, otros en una etapa de ministerio avanzado y otros ya en una etapa más allá de mentorear y de formar y dedicar su vida a capacitar a otros líderes. Todos estamos en alguna parte de ese proceso, ¿no? Y debemos encontrar dónde estamos en ese proceso para poder avanzar para adelante. Bueno, entonces, pensando en esto, qué mejor mirar a Timoteo y a Tito y junto con el apóstol Pablo considerar el liderazgo cristiano a la luz de la palabra y a la luz de las cartas. Entonces justamente, algo de esto mencionó el pastor Rodolfo, me dice, mira, estamos trabajando con 3 R's, que son... qué mal que andamos. No lo digo porque está mal la palabra, digo porque solamente 2 respondieron. ¿Quién respondió? A ver, ponete de pie porque... Dale. Por ahí también alguien que la dijo. ¿Quién fue? Ahí, póngase de pie, mi hermano. Bueno, fuera, la señora también, póngase de pie. Muy bien. Fuera de ellos 3, ¿cuál es la primera palabra? No digan nada ustedes, ¿eh? La primera. Bueno, gracias. Bueno, bien. La segunda. Bien, 1. ¿Y la tercera? Resultado. Bien, y yo siempre le voy a dar una cuarta esta mañana. Estoy sonado porque todavía no aprendieron las 3 y yo le voy a dar una cuarta. Bueno, quizás esta mañana se vayan recordando las 3 y por lo menos incorporando la cuarta. Vamos a ver por qué 4R. Vamos a la siguiente. No, avanzamos porque ya no hay tiempo. Estas son las 4R que quiero proponerles. Ustedes bien dijeron, requisitos. Y el requisito tiene que ver con lo que el líder es, el carácter del líder. Muchos de ustedes, a buscar la letra, me sorprendió, muy bien, la mayoría absoluta habló de cualidades del carácter. Es importante, es fundamental, ahí comenzamos. Entonces, en requisito es lo que el líder es, su carácter, el tipo de relaciones que tiene, la calidad de sus relaciones, su aptitud para poder hacer las cosas, ¿no? La responsabilidad es lo que él hace. Algunos de ustedes mencionaron, no muchos, características relacionadas con lo segundo. Y es importante también tener en cuenta que el líder no solamente es, ahí comienza, sin duda, pero también tiene que hacer. Así que hay tareas, responsabilidades, labores que se espera del liderazgo. Así que la responsabilidad tiene que ver con lo que él hace. Ejercitarse, enseñar, pastorear, evangelizar, etcétera, etcétera. Lo tercero que quiero incorporar en esta mañana es los recursos. Porque el líder necesita recursos. ¿Con qué cuenta para llevar adelante esas responsabilidades? Si nosotros sacamos el 3, nos queda requisito, responsabilidad, resultado. ¿Y con qué haces eso? ¿Cómo lo lleva adelante? ¿Qué herramientas, qué instrumentos tiene para llevar adelante esa tarea? Entonces, ¿con qué cuenta? Bueno, la palabra, el Espíritu Santo, la comunidad de fe, la iglesia y por supuesto la persona de Cristo, 2 Timoteo 1:3 ahí. Y cuarto, es decir, lo vamos a correr para que no moleste esto, ¿no? Vale. Resultados, lo que produce, lo que causa, el efecto que logra realizar. Y acá tiene que ver, obviamente, con 3 áreas para mí. Primero, una fidelidad personal. Debe haber resultados en la propia vida del líder.
en la propia vida interior del líder. Ahí es donde primero se ven los resultados. Segundo, en la tarea que realiza, en este caso frente a la iglesia, establece, arraiga, afirma, solidifica la obra y, por supuesto, tiene un alcance de la misión o una misión en creciente alcance. Entonces, el requisito en cuanto a lo que él es, responsabilidad habla de lo que hace, recursos con lo que cuenta y resultados con lo que produce, ¿sí? Cuando hablamos de resultados, después lo voy a mencionar, no estamos hablando de aspectos numéricos. Por eso me gusta poner resultados barra frutos, ¿no? No solamente son resultados que se pueden medir, pesar y contabilizar, aunque hay de esos, sino es mucho más que ello, ¿no? Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio para tratar de recordar cómo viene esto. Repita lo que yo señalo. Requisitos, responsabilidad, recursos, resultados. 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 Requisitos, responsabilidad. Ah, bien. Todos. Requisito. Bueno, a ver de acá, pónganse de pie y díganselo a los que están acá. Pónganse de pie, vamos, muévanse un poquitito, sáquense el frío. Mire a los que están allá, como si fueran que no saben nada y ustedes les van a dar una clase. El líder tiene que ver con... Muy bien, ahora ustedes le van a recontestar. ¿Qué? Nosotros no sabemos. Nosotros también sabemos. A ver, vamos. 1, 2, 3. Muy bien, bravo. Y sí, ustedes eran más también, ¿eh? ¿Me lo dicen a mí? Muy bien. ¿Cuántos eran? 4. ¿Y tiene que ver con? ¿Con qué tenía que ver? Con el liderazgo. ¿Dónde es que mis anteojos? No sé. Bien. ¿No? ¿Quedaron por ahí abajo? No, bueno, listo. ¡Qué bárbaro! ¿Dónde quedaron los anteojos? Bueno. Subís anteojos, por eso. Los que hay quizás dentro del bolsillo del... No, porque los míos son complicados. No, metá la mano porque no vas a encontrar nada raro. Quédate tranquilo. A ver si. Acá está. Gracias. Ahí está. Bueno, entonces me gustaría si vamos a Primera de Timoteo y le ponemos de vuelta el contexto de la palabra, que es lo que importa. Estamos en Primera de Timoteo. Ustedes sí, yo no, yo estoy en segundo. Por eso no encontraba lo que quería leer. Acá estamos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras,
sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué desafío, ¿no? Pensar en el liderazgo desde la perspectiva de la palabra de Dios, donde todos los modelos, experiencias que hayamos podido ver, leer, entender, caen y no tienen lugar. Pensando en estas características, hice un repaso que no voy a entrar en detalle, pero una de las imágenes que más aparece en el Antiguo Testamento, surge en el Nuevo Testamento, es la idea de pastor. Todos conocemos bien el Salmo 23, súper conocido, famoso, que lo sabemos de memoria, pero también aparece esta imagen del líder como pastor en el Salmo 28, en el 78, en el Salmo 80, en el Salmo 95, en el Salmo 100. Lo tiene Isaías, lo tiene Jeremías y lo tiene Ezequiel y también el profeta Miqueas. Ahora es interesante que también en el Antiguo Testamento se usa la misma imagen de pastor para señalar la conducta equivocada, opresiva, deshonesta, de falta de integridad del liderazgo del pueblo de Israel. Y esa mirada negativa también aparece asociada a la palabra pastor. Pastores que se pastorean a sí mismos, pastores que se aprovechan de las ovejas, pastores que están para robar o para aprovecharse del rebaño. Y esa mirada negativa también está en Samuel, en Jeremías sobre todo. Aparece 12 versículos de Jeremías en distintas partes del libro, hablan de esta dimensión de ese antipastor, que no es lo que Dios quiere que sea y no representa y no refleja a Dios como pastor. Y también aparece en Ezequiel y en Zacarías. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la palabra ha sido devaluada en la cultura de la época. Ya no es la idea de pastor que había en el Salmo 23. Los pastores en el primer siglo eran considerados personas peligrosas, desconfiadas, a las cuales había que estar atento y demás. Eran casi de los marginados de la sociedad. Esto ilustra de manera increíble que el anuncio de la llegada de Jesús se les diera a unos pastores. Ya no está la imagen de pastor hermosa que había con el Salmo 23. El pastor en la época de Jesús tenía una imagen sumamente negativa. Y es interesante que Lucas, justamente, que es el evangelio que va a resaltar cómo Jesús llega a los marginados, por eso es el que más habla de las mujeres, el evangelio que más habla de las mujeres es Lucas, de los niños, de los enfermos, de los leprosos,
de los pobres. Constantemente Lucas nos está señalando que este Jesús viene para los que quedaron al margen de la sociedad, los que están en la periferia de la sociedad. Y el anuncio del nacimiento del Mesías se le da a uno de esos grupos periféricos que son nada más que los pastores. No obstante, aunque, digamos, la palabra estaba desvirtuada y ya decaída o desvirtuada en su uso, sigue siendo la palabra que Jesús va a usar para hablar de sí mismo y compararlo con otros. Yo soy el buen pastor. Estos otros no conocen el rebaño, estos otros entran a robar, a aprovecharse. Yo soy buen pastor, mis ovejas me siguen, yo las conozco por nombre. Y en la relación íntima que tenía el pastor con las ovejas, hasta así les solía poner nombres. Y en los rebaños comunitarios, donde de varios lugares, una aldea, compartían un rebaño comunitario, entonces estaban los rebaños de esta familia, de las otras, del otro, en un propio redil en común. Las ovejas tenían tan conocimiento de su pastor que el pastor, con solo llamarlas, identificaban las voces, y solamente de ese gran rebaño formado por un montón de rebañitos de un montón de personas distintas, acudían las que reconocían la voz del pastor. Hay una relación muy cercana y hasta aún les ponía a veces nombre en esa relación. Entonces Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor, y el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y él no solamente el buen pastor, sino es la puerta por el cual entran las ovejas, ¿no? Así que es el pastor y es también la puerta. Y yo recuerdo cuando fue mi ordenación al ministerio, ese texto me golpeó durante unas semanas atrás, y estaba en algún momento diciendo voy a cerrar, no quiero que me ordenen, porque este texto de el pastor da su vida por las ovejas me empezó a traer una carga y un sentido de responsabilidad, que dije, yo no estoy preparado para esto. Fue una crisis que tuve durante muchos días, considerando todo lo que eso significaba, ¿no? Bueno, Jesús se presenta como buen pastor, y habla entonces, una de las imágenes que se van a usar en la Escritura, en el Nuevo Testamento, es justamente esta imagen del pastor. Así que aun cuando esa palabra tenía un significado muy deteriorado y muy devaluado, Jesús lo va a resignificar, ejemplificándose él como el buen pastor y poniendo el modelo, ¿no? Otra vez reflejando el pastor a Dios. Y cuando lo llama a Pedro, ahí en Juan capítulo 20, luego de la restauración, algunos hablaban de ser restaurados como una de las palabras, justamente le dice a Pedro en esa oportunidad, apacienta mis, subrayalo, resaltarlo en la Biblia, mis ovejas. No son tuyas, Pedro. Nunca lo serán, nunca lo fueron. Son mías. Apacienta mis ovejas. Ahí está la responsabilidad y el privilegio, la tremenda responsabilidad de apacentar las que no son mías y el enorme privilegio de hacerlo, ¿no? Apacienta mis ovejas. Y luego esto lo va a tomar también Pedro en sus cartas, hablando de esto y hablando de Cristo como el pastor de nuestras almas y el príncipe de los pastores, ahí en 1 de Pedro capítulo 2 y en 1 de Pedro capítulo 5. Después en Hebreos se lo va a llamar a él el gran pastor de las ovejas, por el pacto eterno de su sangre, en Hebreos capítulo 13. Y finalmente, como ya hemos visto, este llamado de Pedro. Entonces, una imagen del líder sobre el liderazgo, muy potente en la Escritura, que tiene toda esta honrosa cronología, es la de pastor. Y en esta imagen del líder como pastor se enfatiza, ¿qué cosas? El cuidado, la protección, la dirección y la alimentación del pastor. Son funciones fundamentales del pastor. El pastor, en el contexto del rebaño, cuidaba, velaba por el rebaño, alimentaba, protegía y, por supuesto, conducía o llevaba adelante. Pero hay otras imágenes sobre el liderazgo en la Escritura. La de pastor es una muy fuerte, muy importante. Hay otra. La otra muy importante es la de siervo. Jesús le dice, cuando se estaban discutiendo los
discípulos entre sí sobre quién sería el mayor, quién sería el más importante. Y dicho sea de paso, empiezan a discutir de eso inmediatamente después que Jesús dijo, el Hijo del Hombre será entregado y va a ser crucificado. Al renglón seguido empiezan a discutir quién va a ser el mayor. O sea, no entendiste nada. Jesús te está abriendo lo que viene, su sufrimiento, su entrega. Inmediatamente después ellos empiezan a discutir. No sé, habrán visto, bueno, Jesús no va a estar, entonces ¿quién se va a quedar primero, no? Tipo está calentito el moribundo y ya se están sacando los ojos por la herencia, ¿viste? Y estos empiezan a discutir entre sí. Entonces Jesús los llama y le dice, ustedes saben que en el mundo, en la cultura, los grandes se enseñorean, rigen sobre los otros. Con ustedes no será así, sino que el que quiere ser el primero será el siervo de todos. Con ustedes no será así. Jesús está diciendo que el modelo de liderazgo humano, empresarial, tecnológico, histórico, político, de cualquier ángulo que podamos verlo, no es aplicable para nosotros. Entre ustedes no será así. Y ahí trae esta imagen del líder como siervo. De hecho, hay ya varios autores hace mucho tiempo que están sugiriendo reemplazar la palabra líder. Parece que algunas personas, muy bien, sirven, bárbaro, hasta que se les da un título o un cargo. Y entonces algo les pasa. Como que algo ocurre en el chip de la persona. Ahora se siente, no sé, superior, más importante, y hasta cambia la actitud para con la gente. Ahora, claro, puede haber esa actitud de orgullo, de superioridad, aun cuando cambiamos el título. Yo puedo estar súper orgulloso que me llamen líder o súper orgulloso que me llamen encargado. No hablo de la serie de Francella, sino digo de la obra. O puedo estar súper orgulloso que me llamen siervo. O sea, uso la palabra, pero tengo el mismo orgullo interno que conduce la palabra líder. Entonces, yo no discuto mucho si tenemos que usar la palabra líder o no. Hay iglesias que la usan, hay otras iglesias no. Lo que tiene que ver es la actitud detrás de la palabra. La actitud detrás de esa palabra. Y cómo yo veo esa palabra y cómo la ven los otros. Entonces, la otra imagen, pastor, la imagen clara en la escritura, es la de siervo. Cuando Jesús viene a la cena, todos están sentados a la mesa. La costumbre era que había un esclavo, generalmente, o la persona de menor rango. La sociedad judía era muy estructurada. La persona de menor rango, la última, era la que le correspondía lavar los pies de los invitados. Jesús llega a esa gran celebración de la cena y ninguno de los discípulos quiere tomar ese lugar. ¿Será el otro? ¿Será aquel? Yo no. Y entonces Jesús se levanta, como yo voy a sacar ahora esto, empecé a entrar en calor, saca, está ahí. Y he dicho varias veces, hasta ahora nadie lo ha tomado en cuenta, que tenemos que poner en la cena, la próxima vez pongamos la copa, el pan y una toalla. Nos hemos olvidado de ese elemento. Pongamos una toalla, porque eso es parte de la cena también. Claramente es el pan y la copa, pero la toalla a un costadito ahí para recordarnos. Y Jesús comienza a hacer esa tarea. Cuando uno piensa siervo hoy, no tiene ni idea de lo que implicaba ser siervo en el primer siglo. El 80% más o menos del Imperio Romano eran esclavos. 75-80% eran esclavos del Imperio Romano. Decir siervo en aquella época, ni siquiera nos acercamos hoy a pensar lo que significaba. Estamos con una brecha tremenda. Y Jesús usa ese modelo, ¿no? El de esclavo, el de siervo. Entonces el líder dispuesto a servir. Líderes de siervos, le dicen algunos, o liderazgo de servicio, han propuesto otros como para enfatizar este tema. Bien, entonces, una imagen es la de el líder como pastor, la otra imagen es el líder como
siervo, que está dispuesto a servir. No ocupar él el primer lugar, sino servir a otros, ¿no? Y ahí Filipenses 2 nos muestra, no mirando cada uno por los suyos, sino también por los demás, y muestra esta tremenda imagen de Jesús siendo quien era. Capítulo 2 es una escalera descendente y ascendente. Siendo igual a Dios, no tuvo como ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Dios lo exaltó, le dio un nombre sobre todo, para que en el nombre de Jesús, en la escalera, ahí está en el capítulo 2 de Filipenses. Y el punto es siervo. Estoy para servir. La tercera imagen del liderazgo en la Escritura es la de educador, enseñador, y es la responsabilidad que tiene el líder. Constantemente le dice Pablo a Timoteo, en lo que hemos leído, enseñá, exhortá, animá, instruí, prepará, formá. La imagen del líder como maestro, ¿sí? Como educador, como enseñador de la palabra. Es una imagen fuerte también en las cartas y demás. O sea, la imagen de que el líder es alguien que educa, que forma, que prepara, que capacita, que desarrolla en los otros. Y tiene, por supuesto, la responsabilidad de hacerlo de acuerdo a la palabra. Enseña, instruye de acuerdo a la palabra. El tiempo avanza, así que menciono solamente la cuarta. Y es a lo que quiero ir en la de atrás. Dame un segundito. Para atrás. ¿No había otra? Ay, me parece que no la actualicé. A ver, para adelante una más. No. Ok. Esta es la que viene. Después de esta. No, una más. Antes. Para atrás. Ok, dame una más. Ok, después de esta. Dale. No, otra. Perdón. No, después de esta. Ok, entonces me la come. Bien, me la salté. Y es esta palabra, el líder como discípulo, como aprendiz. Y tenía ahí una imagen para decir que cuando comenzamos a hablar de liderazgo tenemos que hacerlo desde la base y debemos asumir, no siempre es bueno asumirlo, generalmente es mejor no asumirlo, que se ha sido discípulo o que se sigue siendo discípulo aún desarrollando un lugar de liderazgo. Digo esto, yo sigo en el movimiento de Lausana, es un movimiento que está en todo el mundo. Lo inició Billy Graham en el año 74 con John Stott, Billy Graham evangelista, John Stott teólogo. Así que unieron estas dos corrientes en el movimiento, la pasión por la palabra, la predicación, la misión que traía Billy Graham y el compromiso con la enseñanza, la responsabilidad de conocer la palabra y aplicarla al contexto que aportaba toda la erudición de John Stott. Y a partir del 74 nace este movimiento, tiene como función 4 cosas en particular. Una es estimular, desarrollar, alentar el hecho de que el Evangelio llegue a cada persona en el mundo, así que tenemos una gran área de evangelización. La segunda es también muy importante el desarrollo de discípulos en la iglesia, la plantación de iglesias o el fortalecimiento de la iglesia, plantar donde no hay, fortalecerla donde está, pero está débil. Y cuarto, ver el impacto del Evangelio en todas las esferas de la sociedad. Entonces, evangelización, iglesia, discipulado, sociedad, son esos 4 ejes en los que trabajamos en todo el mundo. Mi responsabilidad es por América Latina, esto es México, Caribe de habla hispana, hasta Argentina, son 22 países. Y una de las cosas que hemos hecho en los últimos años atrás, trabajamos, digamos, explorando temas que la iglesia tiene pendiente en el cumplimiento de la Gran Comisión. ¿Qué cosas no estamos haciendo como iglesia global? La iglesia africana, la iglesia asiática, la iglesia de Oceanía, la iglesia de Europa, la del oeste, digamos, la iglesia en el mundo árabe, la iglesia en América Latina, la iglesia en el Caribe, la iglesia en América del Norte. Durante 4 años trabajamos sobre ese tema y se identificaron cerca de 30 temas claves, críticos, que la iglesia está desatendiendo. Uno de esos temas,
hablar de todo esto requeriría otro taller de capacitación. Solamente le tiro esto nada más. Y tenemos un informe de casi 500 páginas, así que imagínense que no lo puedo contar en 2 minutos. Pero uno de los temas que sí quiero traer acá es que globalmente hay una crisis de discipulado. En todos los continentes se está diciendo exactamente lo mismo. Estamos fallando en nuestro proceso, en nuestra forma de hacer discípulos. No estamos formando discípulos adecuadamente. Estamos teniendo un gran agujero debajo de nuestra línea de flotación, si fuera un barco, respecto del tema de hacer discípulos y formar discípulos. Al punto de poner esto que la gran razón o una de las causas del fracaso de muchos líderes, algunos muy notables y visibles y conocidos, que nos rompen el corazón, saberlo. Yo he tenido oportunidad inclusive de ser intérprete de alguno de ellos. Cuando apareció la noticia dije, no puede ser, Señor. Empecé a mirar, digo, bueno, lo interpreté cuando todavía no había caído. Qué alivio. Bueno, me sentí menos peor, pero me dio una enorme tristeza. Escritor de libros, una influencia impresionante en todo el mundo. Terrible. Una de las grandes causas detrás de la caída se ha identificado como un proceso deficiente, incompleto, una ausencia o carencia de discipulado en el liderazgo. Esos líderes jamás fueron discipulados y llegaron a asumir responsabilidades de liderazgo sin haber sido ellos formados, discipulados. Entonces, la cuarta imagen, hablé de la imagen del líder como pastor, el líder como siervo. Tercero, el líder como maestro, educador. Cuarto, el líder como discípulo. Y acá, en la palabra discípulo, está el concepto de que el líder tiene un compromiso de aprender. Alguien dijo enseñable o educable como una característica del liderazgo. El líder se compromete a un proceso continuo de aprendizaje o de aprendizaje continuo. Y eso ocurre en muchos ámbitos. En el ámbito formal, de tomar un curso, una carrera, en el ámbito informal, en el ámbito no formal, en la lectura, en el estudio, en el capacitarse. Una característica del liderazgo es que está buscando constantemente prepararse, capacitarse. Y la preparación y capacitación hacen como que el techo se vaya levantando. De tal manera que hay lugar para que otros vengan. Porque el líder es el que pone el techo. Hasta donde llego yo, generalmente llegan otros. Y cuando mucha gente llega a ese techo, o se anula, o queda postergada, tiene un gran potencial, pero no lo puede desarrollar porque ahí el techo lo puso el liderazgo, o se van a otro lugar, o comienzan las revoluciones para tomar el control y lograr que haya cambios. Entonces es imperativo, más en la sociedad en la que estamos viviendo, hoy más que nunca, que el liderazgo esté informado, instruido, capacitado, formado. Necesitamos líderes formados. Y sobre todo, está bien, es un tema de los jóvenes para esta noche, que quizás no lo voy a poder tocar mucho, pero sobre todo los más jóvenes de ustedes, no vamos a poder dirigir y llevar adelante la obra del ministerio en los próximos años sin líderes, hombres y mujeres, debidamente preparados. Una de las cosas que teníamos que estar haciendo seriamente, sobre todo la generación joven, es reflexionar cómo va a impactar, tremendamente va a impactar, no hay duda que va a impactar, pero cómo va a impactar y qué vamos a hacer con la influencia de la IA en la cultura, en la sociedad y en la iglesia en los próximos años. La IA, la inteligencia artificial, está generando cambios y va a generar cambios inimaginables. Y eso también está afectando o va a afectar el ministerio. Leí un artículo de un joven cristiano mexicano, que no llega a los 30, que hizo una iglesia en Roblox. En Roblox. ¿Lo vieron? En Roblox. Y había como no sé cuántos, 15.000 personas en Roblox en esta iglesia. Habla con la generación joven, si no entendés lo que estoy diciendo. Y unos años atrás, un par de años atrás, escuché de una iglesia que haciendo campañas evangelísticas en el metaverso, y hay gente que se está convirtiendo y están discipulando también en esos campos digitales.
los campos se están ampliando para la misión y el nuevo campo que aparece para nosotros es el campo digital. Es un campo del cual la generación de 40 para arriba no tiene ni idea o tiene poca idea. Y es un campo que los de 15 o 20 han nacido. Ha sido el terreno en el cual ellos se han creado y se están formando y desarrollando. Entonces tenemos enormes desafíos para entender la cultura en la cual estamos viviendo, los cambios que están operándose en la cultura y de qué manera esta palabra, que sigue siendo viva y eficaz y relevante en todos los tiempos y en todas las circunstancias, ese allá y entonces, ahora traído por la obra del Espíritu Santo y las herramientas del que enseña, se transforma en el aquí y ahora para ayudarnos a entender, para ayudarnos a descubrir maneras en cómo comunicamos el Evangelio de una manera que esta sociedad pueda entenderlo sin jamás comprometer el mensaje ni el contenido del Evangelio, pero buscando maneras en que pueda ser entendido y pueda llegar a la gente. Entonces eso requiere que el liderazgo se prepare, se capacite, se forme, se instruya. Entonces 4 imágenes de liderazgo en la Escritura. El líder como... El líder como... El líder como... Uno que enseña. Y el líder como... Una cosa más. Hay una cierta movida en algunas iglesias, cierta moda evangélica muy antiintelectual. De tal manera como que el conocimiento es en contra del espíritu. Entonces, y aún en algunas canciones, en algunas letras, hablamos de una cosa es el corazón, otra cosa es la mente. Gente, si entendemos esto, no hay tal división en la Escritura. Somos una persona íntegra, todos. Alma, corazón, cuerpo y mente, así tenemos que amar a Dios. Y tenemos que hacerlo con el todo nuestro, con todas nuestras capacidades. Emocionales, físicas, relacionales, intelectuales, espirituales. Es el todo mío porque Dios lo espera y Dios lo quiere y Dios lo desea. Y no tenemos que tenerle miedo al desarrollo del conocimiento, mientras que esa mente esté sujeta a Cristo, esté dirigida por el Espíritu Santo, esté guiada, fundada sobre la Escritura, para poder tener hombres y mujeres como los de Isacar en Segunda de Crónicos. ¿Se acuerda? Es tremendo ese versículo. Hombres entendidos en los tiempos, que sabían qué había que hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entendidos en los tiempos. ¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿Lo entendemos? ¿Nos damos cuenta? Allá por los 80 yo era líder de jóvenes, presidente de la sociedad juvenil. Tomá vos. Presidente en el 80, el 78. Era decir presidente en el 78, en el 79, en el 80 había que ser valiente. Así que ahí teníamos nuestras escuelitas de democracia en Resistencia. Hablamos de presidente. Y había un vicepresidente, y un tesorero, y un protesorero, y un secretario de actas, y el vocal 1, y el vocal 2, y el vocal 3. Esto hace mucho. Entonces una vez, tratando de hablar con los jóvenes, digo, chicos, tenemos que pensar en el ministerio juvenil de otra manera, porque esta estructura, que es presidente, y dale. Bueno, llegó el momento de hacer la selección. Había elección. En las iglesias había elección. Afuera no, tuvo que esperar hasta el 83, pero ahí había elecciones. Bueno, me fui a una charla pastoral. Ellos se quedaron para hacer la elección. Cuando volví, me senté así, me acuerdo, ¿no? La imagen, me senté, levanté la cabeza, presidente, vicepresidente, tesorero. Ay, hijo, no entendieron nada. No entendieron nada. La iglesia había nacido de una casita de madera alquilada sobre una ruta principal en aquellos momentos en la zona sur de Buenos Aires, Berazategui al fondo. Al lado un pequeño club de barrio, club vecinal La Unión Tortuga. Iglesia, templo de madera. No. Con el tiempo, la iglesia compró 3 terrenos, se trasladó, y el club compró un montón de terrenos y también se trasladó a casi 100 metros de distancia.
La vereda era del templo, lado izquierdo, la vereda que iba al club, lado derecho. ¿Cuántas veces, viste? ¿Cuántas veces quise y no pude? ¿Cuántas veces quise hacer un puente para que toda esa marea que venía a la hora de la bailanta pudiera conectarse con toda esta marea que se iba después de la reunión? Y nunca lo logré. Nunca logré hacer ese puente. Algunas de estas cosas que eran inquietudes personales hoy son urgentes, necesarios, inmediatos ajustes que tenemos que hacer en muchas de las cosas que hacemos y que continuamos haciendo. Allá fue la época yo le pedí la mano a mi suegro. Era todavía de esa generación. Fui a hablar con él antes de empezar a salir con la que hoy es mi esposa y la mamá de nuestros 2 hijos. Entonces, en esa época, el candidato es invitado por la abuela de la novia, en proceso. Y le sirve una colita de cuadril, y nota muy interesante que está cortada la colita de cuadril en ambos extremos. Le falta un pedazo así. Bien. El tipo sabía, está bien, listo. Lo invitan entonces, perdón. Primero lo invita a la mamá, la futura suegra. Hace una colita de cuadril, y el tipo sabía de gastronomía, así que había entendido que estaba cortada. Bueno, llamó la atención, pero bueno. Después lo invita a la abuela, una familia muy longeva, porque después viene la bisabuela. ¿Y qué le hace para comer al futuro? Una colita de cuadril. ¿Y cómo estaba la colita de cuadril? Cortaban los 2 extremos. Y finalmente llegó el tiempo de la bisabuela. ¿Y qué le hicieron al tipo? Una colita de cuadril. ¿Y cómo estaba? Ya conocen la historia, entonces. Entonces el tipo no aguantó más y dijo, dígame, ¿le puedo hacer una pregunta, abuelo? Sí, cómo no. Usted me cortó la colita. Su hija, su nieta, pero... hijo, es que es la única asadera que tengo y la tengo que cortar porque si no, no entra en el horno. Y nosotros seguimos haciendo así. La estructura la mantenemos. Cambiaron los tiempos, cambiaron la forma, cambió la cultura, pero nosotros todavía mantenemos la estructura. Sirvió para ese momento, fue útil en ese contexto y fue una gran bendición. Pero, algunos de donde vienen plantas acá, ¿qué pasa cuando una planta la tenés en una maceta y le queda chica la maceta? Y le seguís metiendo agua, le metés fertilizante. El problema está en la maceta, viejo. No está en la planta el problema. Pero hay que romper macetas. Dije macetas. Hay que romper macetas. Hay que romper estructuras. Y ese es un gran desafío. Entonces, esta capacidad espiritual e intelectual de entender los tiempos, de saber qué hay que hacer, de animarse a hacer cambios, de revisar estructuras, son parte de esta característica última que mencioné. Entonces el líder como pastor, el líder como siervo, el líder como maestro, el líder como aprendiz, como discípulo.